Hola mis amadas hermanas, un gusto de saludarles y aquí estoy para compartir algo del Señor con ustedes. Y en esta ocasión he sentido del Señor que compartamos, que revisemos, que recordemos, que veamos un libro del Nuevo Testamento. Pero antes de empezar, quiero hacer una introducción al libro, al autor del libro y a lo que son los libros del Nuevo Testamento, siempre enfocándome, amadas, en las hermanas que están empezando a compartir con nosotras, ¿ya? Y yo sé, bueno, la palabra del Señor lo dice, que su palabra nunca vuelve vacía, así que si usted ya conoce eso, ya lo ha visto, siempre va a haber algo del Señor para usted. No importa cuántas veces se comparta la escritura, la palabra está viva, siempre trae algo nuevo. Amén. Bueno, y antes de comenzar, quiero que le echemos una miradita primero a lo que es el Nuevo Testamento en sí, globalmente, por decirlo de alguna manera. Los libros del Nuevo Testamento básicamente son cartas. Son cartas escritas a la iglesia de aquel tiempo cuando se escribió y a la iglesia de hoy, ¿ya? Existen los 4 evangelios, que son llamados también evangelios sinópticos, que tienen el nombre de Juan, Lucas, Mateo y Marcos, ¿ya? Esos son los 4 evangelios. Los 4 evangelios, amadas, están escritos y su razón de ser es que son la biografía del Señor. Son 4 personas que escriben del Señor Jesucristo, ¿ya? Escriben de su vida, escriben de su ministerio, de su muerte. Ellos compartieron con el Señor. Esos son los 4 evangelios. Y después de ahí, todos los otros libros que aparecen en sí son cartas dirigidas a las iglesias, a las iglesias de ese tiempo y a las iglesias de hoy, ¿ya? Los problemas que tenían las iglesias en ese tiempo en que se escribieron las cartas son exactamente los mismos problemas que existen hoy. Y con el creyente lo mismo, ¿ya? La edificación que necesita el creyente, que necesitó en ese entonces, es la misma que necesita hoy. Entonces, ese es el Nuevo Testamento. Y bueno, y las cartas también ahí son fuentes de doctrina, de ordenar las enseñanzas del Señor y todo eso. Y yo quiero que compartamos, el Señor ha puesto en mi corazón, Primera de Juan, ¿ya? Vamos a empezar con esta carta, con este libro precioso que muestra un lado especial del Señor, ¿ya? Un lado especial. Miren, como yo les contaba, los evangelios muestran la vida del Señor, ¿ya? Hablan de su ministerio, de su vida, de su muerte y de su resurrección, porque recordemos que los discípulos estuvieron 40 días compartiendo con el Señor después de que Él resucitó. Entonces, esas son las enseñanzas que aparecen en los evangelios. Y una de los apóstoles que compartieron con el Señor y que han dejado legados más maravillosos de la revelación del Señor, es del que nosotras vamos a conversar, que es Juan, el apóstol Juan, ¿ya? Existen 2 Juanes en el Nuevo Testamento que son como importantes, como mencionados, como conocidos, podemos decirlo, ¿ya? Uno es Juan el Bautista, que fue un profeta que preparó el camino para la venida del Señor, que también lo bautizó al Señor, Juan el Bautista. Y existe el apóstol Juan, que fue un discípulo del Señor Jesucristo, ¿ya? Y él es el que escribe Primera de Juan. Escribe 5 libros el apóstol Juan. Escribe Juan, el Evangelio de Juan, Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan y Apocalipsis, ¿ya? Entonces, es como que es interesante para que conozcamos de él. Y vamos a echar un vistazo, vamos a mirar un poco cuál fue la revelación que él tuvo del Señor, cómo lo conoció, cuál fue su perspectiva, porque miren, cada evangelio muestra al Señor Jesucristo desde una mirada diferente. Son 4 personas
con sus temperamentos, ¿cierto? Con su manera de ser, que mira al Señor, que ha convivido con el Señor y que muestra lo que él captó de la vida del Señor. Esos son los evangelios, ¿ya? Pero Juan tiene una revelación muy especial, amadas. Juan tiene una revelación muy profunda del Señor, muy profunda. Él lo mira no solamente como el Mesías, como el que fue enviado, el que llegó a hacer el nuevo pacto y todas esas cosas, sino que él tiene una mirada desde la eternidad de parte del Señor. El Señor se revela a él desde ese punto. Entonces es interesante para que podamos compartir esa mirada de Juan, eso que nos permite mirar a través de su experiencia personal, de lo que el Señor le mostró, y para que nosotros también tengamos una verdadera perspectiva de lo que es nuestro Señor. Amén. Entonces, antes de empezar el libro, vamos a hablar del autor, ¿ya? Juan apóstol. Juan, hijo de Zebedeo. Su padre se llamaba Zebedeo. Tenía un hermano que fue Jacob. Yo le voy a dar aquí, le voy a dar estos puntos, digamos, estas características de Juan con sus respectivas citas bíblicas para que ustedes les echen una miradita, ¿ya? Juan el apóstol, ¿cierto? Hijo de Zebedeo y Salomé. Miren, tenía un hermano que se llamaba Jacobo, como les acabo de mencionar, que también fue llamado por el Señor y también fue uno de los apóstoles, ¿ya? Ellos dos, ellos dos hermanos, fue una familia en realidad, fue una familia que se convirtió al Señor. Su padre Zebedeo era pescador y se cree, bueno, la escritura lo dice, que tenía barco, ¿ya? Se cree que tenía barco, que tenía buena situación económica. Esto ustedes lo pueden encontrar en Mateo 4:21. Esta es la familia de Juan el apóstol, ¿ya? Salomé, su madre, se cree que era hermana de María, la madre del Señor. Eso lo hace primo, ¿ya? Eso dicen los estudiosos, que posiblemente fue hermana de María. Pero Salomé también aparece en la escritura, la madre de estos dos jóvenes, ¿ya? Porque eran jóvenes cuando el Señor los llamó. Porque Salomé apoyaba al Señor en el ministerio. Dice la escritura que el Señor era apoyado por algunas mujeres de buena situación, digamos, lo apoyaban económicamente. Y esto ustedes lo pueden ver en Mateo 27:56. ¿Ya? Ahí aparecen las mujeres que apoyaban al Señor en su ministerio, donde se muestra también a Salomé. Entonces era una familia que se había convertido al Señor, ¿ya? El padre tenía barcos y ellos eran pescadores. Eran pescadores de profesión, ¿ya? Juan también fue uno de los discípulos más jóvenes. Se cree que era el más joven de ellos, ¿ya? ¿Qué más les puedo contar? Miren, Juan tuvo dos apodos. Esto también es interesante. El primer apodo se lo puso el Señor, ¿ya? Se lo puso a él y a su hermano, y les puso hijos del trueno. Les puso ese apodo. Eso lo pueden encontrar ustedes aquí lo anoté por aquí, hijos del trueno, en Marcos 3:4. Me parece que aparece ahí, ¿ya? En Marcos 3:4. Tenía dos apodos el hijo del trueno por el temperamento. Cuando él recién empezó el ministerio con el Señor, ¿cierto? Se da una situación ahí donde él y su hermano tenían que ir a Samaria a preparar digamos, un lugar para que el Señor fuera recibido ahí, para que el Maestro fuera recibido. Y dice que la gente de ahí, de Samaria, no tuvo una buena actitud con ellos. Entonces ellos fueron y le dijeron al Señor: Señor, hacemos como Elías y oramos para que descienda. Hacemos como Elías y hacemos que caiga fuego del cielo y los consuma esto, dijeron ellos así, bien apasionados. Y el Señor les dijo: no,
Ustedes no saben de qué espíritu son, les dijo ahí, como que los retó un poquito. Y debido a este ímpetu que tenían, así estas reacciones así como medias violentas, el Señor les puso hijos del trueno a él y a su hermano Jacobo. Pero con el tiempo llegó a tener otro apodo, Juan, el discípulo amado. Y es lindo eso, amadas, es lindo, miren. Juan perteneció al círculo más cercano del Señor Jesucristo. Tan cercano llegó a ser del Señor que dice la Escritura que cuando estaba en la cruz, cuando estaba ahí crucificado, Juan estaba a los pies ahí de la cruz, junto a su madre, María. Y dice la Escritura que él le encarga a él, a su madre. O sea, bueno, lo dice con estas palabras, ¿no? Dice, Juan, he ahí a tu madre. Le traspasa de alguna manera su rol a Juan, o sea, como que Juan siguiera siendo el hijo que ella estaba perdiendo. Y eso es muy interesante, amada, porque habla de que llegó a tener él una relación, una amistad con el Señor muy especial. Por eso es digno que veamos ahí algunos de sus libros, ¿ya? Esto que yo les estoy diciendo con respecto a que encargó a él, a su madre, está en Juan 19, 27. Ahí le pueden echar una miradita a ustedes, ¿ya? Y este Juan llegó a tener una relación tan estrecha con el Señor y tan especial que llegó a tener ese apodo, Juan, el discípulo amado, porque dicen que Juan se recostaba en el pecho del Señor y que oía los latidos de su corazón. Así era esa relación especial que llegó a tener. Otra cosa importante también, amadas, es que Juan fue el único apóstol que no murió martirizado. Él murió de viejito. Fue el único que no murió martirizado. Tuvo una larga vida. Se cree que murió de anciano. Él estuvo desterrado en una isla, en la isla de Patmos. Ahí fue donde él escribió Apocalipsis, ¿ya? Y como les decía yo, él llegó a tener una profunda revelación del Señor. Tanto que yo creo que él se impregnaba un poco del amor del Señor, porque en las cartas él trata con mucha dulzura, hijitos míos, dice, usa unos términos tan hermosos, tan maravillosos, dignos del Señor. Bueno, esto del círculo íntimo del Señor que yo les cuento, hace referencia a que, si bien es cierto, el Señor tuvo 12 discípulos, ¿cierto? Y muchos más que le seguían, muchos más, amada, y enseñaba a él, pero cada vez era como más pequeño el círculo donde él enseñaba y con el que él convivía, con el que él se relacionaba. Pero este pequeño círculo íntimo, más o menos de 3 personas, ahí estaba Juan. Pequeño círculo digo porque, por ejemplo, él hizo algunos milagros y algunas cosas así gloriosas que ocurrieron con él, como en la transfiguración, por ejemplo, o cuando resucitó a la hija de Jairo, dice la Escritura. Ahí estaba ahí con su círculo más cercano, con estas 3 personas que eran de toda su confianza, por decirlo, ¿eh? De toda su confianza. Y también, amadas, ahí estuvo con este pequeño círculo de confianza cuando estuvo en el huerto del Getsemaní. Entonces, todas estas características siguen a este Juan, a este discípulo amado del que vamos a conocer algunos libros, mis hermanas. Y qué maravilloso que el Señor nos muestre que Él puede llegar a tener una relación tan personal y tan estrecha con una persona para llegar a revelarse aún más allá
de aquellos con los que no tiene tan estrecha relación porque no le buscan estrechamente, porque no queda de él, amadas. Es una decisión del ser humano acercarse al Señor lo suficiente para conocerlo más. Así que yo las invito a que estemos aquí compartiendo de estos libros. Vamos a empezar a mirar ahí, vamos a echar una miradita a Primera de Juan. Y seguramente el Señor ahí nos va a instruir, nos va a enseñar y nos va a bendecir nuevamente con su palabra. Un gusto, mis amadas.